اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Comenzamos con el curso del Islam. Habíamos dicho en otra oportunidad que el primer tema que nos interesa aclarar es acerca de la propia definición del Islam. Mucha gente se pregunta, ¿qué es el Islam? Muchos escuchan hablar de los musulmanes, del mundo islámico, del Islam, del Corán, del profeta Muhammad, conocido en Occidente como Mahoma, pero no saben muy bien de qué se trata. Por otro lado, las imágenes que tienen muchas veces son imágenes de un mundo islámico distorsionado, de una información tergiversada. Queremos hoy comenzar a hablar de los conceptos fundamentales de esta religión. Y la primera pregunta es justamente ¿qué es el Islam? Si nosotros comenzamos a definir el Islam desde la lengua, ¿qué significa el Islam en árabe? Al-Islam en árabe. Al-Islam o el Islam en español viene de una raíz que tiene que ver con la palabra salama. Y esto puede ser una raíz trilítera que abarca cuestiones como por ejemplo taslim, que significa sometimiento. Abarca palabras como por ejemplo salam, que significa paz. Y muchas de estas palabras, porque en el idioma árabe las raíces trilíteras pueden dar origen a una familia de palabras que todas estas palabras están relacionadas a nivel significado. Entonces el Islam, etimológicamente hablando, tiene que ver con el someterse a Dios, el someterse a la soberanía divina, el someterse al gobierno de Dios, el someterse a una ley suprema, a un ser supremo, el someterse a la ley del Creador. Por otro lado, cuando definimos el Islam como mensaje divino, nosotros tenemos dos tipos de definición para el Islam. Hay un Islam que es un Islam general, que es la religión de los profetas y los enviados de Dios. Es la invitación que los profetas hicieron durante toda la historia. Según cuentan las narraciones, 124.000 profetas que aparecieron fueron enviados por Dios en toda la historia de la humanidad, desde Adán, que fue el primer profeta, hasta Muhammad, que es el último profeta. Estos 124.000 profetas invitaron a la humanidad y guiaron a los hombres hacia Dios, a someterse a Dios, a someterse a la ley divina, a obedecer la orden divina y a aceptar la guía de Dios. A ese fenómeno llamamos en árabe Islam. Por eso no hacemos diferencia entre los profetas. En el Corán la religión de Abraham es considerada como el Islam, porque es la religión en donde el hombre se somete a Dios. La religión de Moisés es considerada Islam. La religión de Jesús es considerada Islam. La religión de Noé es considerada Islam. La religión de todos los profetas en el Corán aparece como al-Islam, o sea, el someterse a Dios, el entregarse a Dios y el aceptar la invitación de los profetas. Ese es el Islam general, o sea que podemos llamar a todos los mensajes divinos Islam. Después tenemos un Islam particular, que es el Islam que nosotros conocemos generalmente como la religión del profeta Muhammad, conocido en español muchas veces como Mahoma. Ese Islam, obviamente, que tiene que ver con la continuación del mensaje de los anteriores profetas, es el sello de las religiones y el sello de las revelaciones. Nosotros creemos que a través de toda la historia Dios guió al ser humano hacia Él para que acepte su mensaje, y lo hizo a través de los profetas. Toda esa cadena de profetas y toda esa cadena de mensajes fue un Islam que fue desarrollándose hasta llegar finalmente al Islam particular del cual venimos hablando, en donde Dios ha revelado a través del arcángel Gabriel lo que hoy llamamos Corán, que seguramente en una de estas clases vamos a hablar acerca de la naturaleza del Corán, la definición y el concepto de Corán. El Corán, que es la revelación de Dios al profeta Muhammad durante 23 años de revelación,
Es el libro sagrado de los musulmanes que después generalmente vamos a tratar de hablar en más detalle sobre él. Entonces, el mensaje del profeta Muhammad, que está revelado por Dios a través del arcángel Gabriel en lo que llamamos el Corán, son las enseñanzas básicas del Islam. Entonces, el Islam es esta última religión que aparece después del mensaje de Jesús, porque creemos, al igual que muchos otros mensajes, que Jesús ha sido un profeta, un enviado de Dios. Y quizá algún día podamos hablar de la diferencia de visión entre el Islam y algunas escuelas de pensamiento, en donde creemos que Jesús no ha sido ni hijo de Dios, ni parte de una Trinidad, ni Dios encarnado, ni Dios hecho hombre, simplemente un profeta y un enviado de Dios, un mensajero de Dios, de lo cual hablaremos a futuro seguramente. Entonces, el Islam es ese mensaje que ha llegado finalmente elaborado y propuesto en el Corán, en la persona del profeta Muhammad y en las enseñanzas que tanto la revelación como la tradición profética proponen. Con respecto a los orígenes del Islam, se remonta históricamente a más de 1400 años y nace en la Meca, actual Arabia Saudita, una de estas grandes ciudades sagradas del Islam, en donde en la Meca, que también hablaremos un día sobre la Meca, se ha construido el primer templo para adorar a Dios cuando Dios creó el universo y creó a Adán y Eva. Esto es una pequeña introducción sobre el Islam, vamos a seguir profundizando. Les agradezco mucho el haber participado de esta clase y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.